cierto? Bien alineadas, por delante las clavículas, ¿no es cierto? No hay deformidades en la cara anterior del tórax. El ángulo es más o menos de unos 70 grados en condiciones normales, ¿no es cierto? Del reborde costal. Luego, ¿qué tenemos en la parte posterior? Deje de escribir y atienda, guarden sus celulares, atiendan. Esa manía de estar continuamente apuntando. Lo que estoy diciendo está en los libros. Si quieren ver, vean los videos. Pero dejen de cerrarse al mundo que les da su docente. Hay más de medicina en los libros que en mí. ¿Ya? Ahora. Entonces, en el tórax, que vamos a ver, hemos dicho, la simetría, ¿no es cierto? Los omóplatos igual. ¿Cómo va a estar la línea vertebral? Recta, ¿no es cierto? Entonces, si ya vemos anormalidades, vamos a tener tórax que son asimétricos, deformes, ¿no es cierto? Que tienen cierto grado de deformidad. Entonces, este es un tórax normal en un adulto, ¿no? Vean cómo en un corte transversal podemos ver la forma que tiene, ¿no es cierto? El diámetro antero-posterior y el diámetro transversal. ¿Cuál es más grande? El diámetro transversal, ¿no es cierto? Ahora vemos en un tórax en el mudo o un pectus excavatum, en donde hay una depresión a nivel de la zona esternal. Entonces, si hacemos un corte transversal, los diámetros se mantiene el transversal, pero el antero-posterior se hace más corto por la depresión que existe. Esto puede ser de nacimiento, ¿no? Y no afectar ni la función cardíaca ni la función respiratoria del paciente. Luego tenemos, por ejemplo, el tórax carinatum o en quilla, ¿no? ¿Han visto las palomas? ¿No? Como su pecho así. Entonces es similar, ¿no? O la quilla de un barco, ¿no es cierto? Todo así, entonces sobresalido. Es este tipo de tórax. Miren cómo la parte anterior es sobresalida, ¿no es cierto? Y esta parte ya no es tan deprimida, es casi lineal, ¿no? Parece, no sé si alguna vez han visto el cuello, ¿no? Y el diámetro antero-posterior, ¿cómo está ahora? Está más largo, ¿no es cierto? Normalmente es corto en relación al transverso, pero ahora puede ser que estas sean similares, ¿no? Entonces no se olviden esa proyección que tiene el tórax en la zona externa, que es el tórax en quilla. Ya. Lo mismo, este tórax puede ser congénito y no traer repercusiones para el paciente, ¿ya? O puede ser traumático por fracturas costales, también puede ser, ¿no? Luego tenemos el tórax en tonel. Miren que ambos diámetros son casi iguales, ¿no es cierto? Sin necesidad de esa protuberancia que había aquí, ¿no es cierto? Tanto el antero-posterior como el transverso son similares. Es un tórax en tonel. ¿Dónde vamos a encontrar un tórax en tonel? Sobre todo en pacientes con patologías respiratorias crónicas, ¿no es cierto? Como el enfisema, ¿no? O los pacientes que mencionábamos la otra vez que tocan ¿qué se llamaba? No, en el carnaval, esos instrumentos grandes, trombón, creo, ¿no es cierto? En este tipo de pacientes, bueno, si ustedes lo ven, tienen este tórax en tonel, ¿no? Y pueden evolucionar a enfisema pulmonar, ¿no? Luego tenemos el tórax de la cifoescoliosis, totalmente con deformidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la cifosis? Es una deformidad de la columna. ¿Cómo se vuelve? A veces uno sabe, pero lo importante es expresar. Cifosis es así, ¿no? Pero describa. Así. Tienen que describir, porque en base a la descripción lo que van a notar en la historia clínica, ¿no? Si no se acuerdan en términos de cifosis, tienen que decir cómo está. En este caso, la columna va a tener una forma convexa, ¿cierto? Y generalmente en la parte superior. ¿Y qué es la escoliosis? Es un desvío así y así. Un desvío así. Ya, es una desviación lateral de la columna, ¿no es cierto? Que va a marcar en un lado puede ser convexidad y en el otro lado concavidad, ¿no es cierto?
Entonces el paciente puede tener o cifosis o puede tener escoliosis o puede tener ambas, ¿no es cierto? Que es lo que vemos aquí. Tiene cifosis en la parte superior torácica y tiene escoliosis, ¿no es cierto? Y si hacemos un corte transversal vemos que totalmente ha perdido su morfología en la caja torácica, ¿no es cierto? Esto va a traer problemas respiratorios, porque esto puede ser congénito. La mayoría de las veces es congénito. Puede ser traumático también en aquellas personas que llevan bultos o cosas pesadas, pueden terminar con cifosis, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, las mochilas que llevan en un solo lado, los escolares, por el peso, por ejemplo, las mochilas de mis hijos son con rueditas porque yo no sé qué cosa llevan que parecen ladrillos, ¿no? Entonces también pueden desarrollar escoliosis, ¿no es cierto? Una mala postura puede evolucionar a la larga a una escoliosis o a una cifosis. Entonces el problema va a ser que al cambiar la caja torácica, el pulmón no va a tener el suficiente espacio para expandirse. De este lado se va a expandir muy bien el pulmón del lado derecho, pero del lado izquierdo no, ¿no es cierto? No va a tener todo ese espacio libre que tenía antes y puede hacer zonas de atelectasia. Y esos pacientes tienen cierto grado de dificultad respiratoria. Imagínense un paciente con un tórax normal, una neumonía, la podemos... ¿sí? Podemos... En una neumonía, en un paciente con un tórax normal, no va a poder tolerar mucho mejor, ¿cierto? Pero en un paciente que tiene cifoescoliosis, una neumonía, tiene mayor probabilidad de evolucionar mal por el pulmón que está todo, se podría decir, encarcelado en esa parte del tórax, ¿no es cierto? No va a poder expandirse. Si este pulmón, el sano, es el que adquiere la neumonía, este pulmón pobrecito, que no tiene todo su volumen, minuto, es que en terapia es volumetridad, en ustedes es volumen corriente, ¿no? El volumen corriente de ese pulmón no va a ser suficiente para suplir tampoco la función del pulmón sano, porque cuando en un tórax es normal, si se enferma el pulmón derecho, el izquierdo toma una función vicariante, aumenta su volumen corriente, ¿no? Para compensar del lado enfermo. Pero en este caso, si se enferma el derecho y el izquierdo está atrapado en esa deformación del tórax, entonces no va a poder suplir esa función. Y como les digo, hace atelectasias, algunas partes se colapsan por la falta de espacio, entonces también eso condiciona que se desarrollen neumonías también en el pulmón que está de ese lado del tórax, ¿no? Luego tenemos el tórax inestable traumático. Esto es en pacientes que sufren traumas de alto impacto sobre el tórax con fracturas costales, ¿no? Por ejemplo, las fracturas pueden ser en una o dos costillas en un solo rasgo, no hay mayor problema, pero a veces estas se pueden desplazar y al desplazarse limitan el tamaño del tórax, ¿no es cierto? Ahora puede ser que no sea en un trazo, sino en 2 o 3 trazos, ¿no es cierto? Entonces totalmente más limitado y peor si se desplazan los segmentos fracturarios, ¿no es cierto? Y eso es solo en un lado. Si es en los dos lados, ahí sí el paciente está listo, porque cada vez que respire le va a doler, ¿no? Va a empezar a hipoventilar y puede entrar en insuficiencia respiratoria si las fracturas son en más de 3 costillas y son de ambos lados, lo que se llama bolet costal, que toda esta parte de aquí va a estar suelta y cada vez que inspira el paciente se deprime toda la parte que está fracturada hacia adentro y no puede respirar de forma adecuada, ¿no? Entonces a veces los cirujanos reparan las costillas y vuelve casi a la normalidad. Muchas veces por el costo de las placas el paciente no va a cirugía, ¿no? Y se resuelve así. Entonces cicatriza o se consolidan las costillas causando deformidades, ¿no? En lugares que no debían, todas chuecas ahí con el callo óseo que se hace y queda deforme el tórax, ¿no? Entonces sería secundario a un trauma. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya, esto es solo inspección. Por eso es importante que el paciente esté descubierto, ¿no es cierto? Un buen examen físico del paciente tiene que estar descubierto.
para poder evaluar. Con ropa no voy a poder ver, ¿qué se llama? Las deformidades que existen en la columna, ¿no es cierto? O depresiones o tumoraciones que hay en el tórax. Entonces eso es algo más que vamos a ver a la inspección. Aparte de las antimetrías, tumoraciones, ¿no es cierto? Que veamos, o lesiones dérmicas que podamos evaluar, ¿no es cierto? Abscesos, máculas, pápulas, todas las que ya hemos visto, primarias o secundarias. Eso sería la inspección estática. A la inspección dinámica, ya en un paciente que está ventilando, ¿qué es lo que yo puedo evaluar a la inspección? La frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Que formaba parte del examen físico general, igual aquí entra la frecuencia respiratoria. Si el paciente está descubierto, sentado en la camilla, yo puedo contar cómo está expandiendo, cuántas veces está expandiendo su tórax, ¿no es cierto? Y evalúo la frecuencia respiratoria. Ahí también veré si cuando el paciente respira, una parte se abomba más o si otra se deprime, ¿no es cierto? Y eso me permite evaluar si hay un neumotórax o algún otro tipo de lesión, ¿no es cierto? Una telestasia o una neumonía. Después, ¿qué más? Sería evaluar la frecuencia respiratoria, evaluación dinámica y la asimetría en la expansión. La asimetría de la expansión lo vamos a reforzar a la palpación, ¿no? Ahora sí necesito que alguien con polera, no importa. Ya. Ahí vamos sin polera. Más para acá podemos hacer la camilla. No, sentado. Ya, pero mirando hacia allá, de este lado. Ya, ¿cómo vamos a evaluar a la palpación? ¿Qué es lo que vamos a evaluar a la palpación en el tórax? Ya. Vamos a ver la expansibilidad. Uno, a simple vista que no hay asimetrías y su expansión también es simétrica, ¿no es cierto? Inspire profundo, expire, no hay, ¿no es cierto? En la palpación voy a reforzar eso. ¿Cómo? Voy a poner esto aquí. ¿No? Y define igual, inspire profundo, exhale. Ve cómo ambas manos sin ejercer presión, ¿no? Se expanden y descienden al mismo tiempo, ¿no? Entonces si hay asimetría, este lado no se va a levantar y este lado sí, ¿cierto? Esta es la parte superior para evaluar que todo lo que son los vértices pulmonares. Y en la parte inferior vamos a abrazar, esto que sea cosquilloso, y vamos a poner a esta altura las manos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de abrazar en la medida que se pueda el tórax. Y le voy a pedir lo mismo, inspire. ¿Ves cómo se separan los dedos? Expire y se vuelven uno al mismo tiempo. Eso quiere decir que hay simetría en la expansibilidad torácica, ¿no es cierto? Y eso se evalúa en la parte posterior. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver en cuanto a la palpación? Ya hemos visto la expansibilidad, ¿no? Algo que también se va a evaluar a la palpación son las lesiones que hayamos visto, ¿no es cierto? A la inspección, si he visto una tumoración, empezaré a palpar, ¿no es cierto? Si sospecho de una fractura costal, ¿qué es lo que voy a hacer? Con los dos dedos, el índice y el medio, voy a empezar a palpar toda la superficie de las costillas. Y ir viendo si existe alguna irregularidad, ¿no es cierto? Que ya he visto una tumoración y empiezo a tocar y veo, si está en donde, el ángulo de Lewis, ¿no es cierto? Primer espacio empiezo a contar y sé en qué costilla está la tumoración que he encontrado. Y si hay una fractura, el paciente va a referir dolor, ¿no es cierto? No va a dejar que lo toque, o si no, le voy a pedirle, si sospecho por aquí, que el paciente inspire, y cuando el paciente inspira, va a sentir dolor, ¿no es cierto?, por el desplazamiento de la fractura costal. Recuerden que en el borde inferior de la costilla, ¿qué está?
paquete vasculonervioso, ¿no es cierto? Es por eso que el dolor es fulgurante e intenso en las fracturas costales. El paciente no quiere respirar porque el dolor se exacerba. Y otro es el signo de crepitación. Yo toco sobre la fractura, ¿no? Y crepita, ¿no? Por el movimiento que hay de la costilla. Entonces hay que hacerlo con suavidad, no fuerte, porque una fractura que no estaba desplazada ustedes la pueden desplazar, ¿no? Recuerden que las fracturas costales pueden perforar el pulmón, ¿no? Ya, entonces eso sería en cuanto a la palpación. No nos olvidemos de la palpación para evaluar la transmisión de la vibración de las cuerdas vocales. Y es aquí cuando al paciente le pide que diga 33, ¿no es cierto? En este tipo de palpación no se ponen las dos manos, tiene que ser solo una, ¿no? Y yo le digo, repita 33. 33. ¿Otra vez? 33. ¿Otra vez? 33. ¿Otra vez? 33. ¿Otra vez? 33. ¿No? Y lo mismo en la parte anterior. Recuerden, solo una mano, no por ahorrarse van a poner las dos, porque cómo van a saber dónde está alterado. No es lo mismo, diga 33. 33. Levante, separa el brazo, sí. Aquí no voy a poner el corazón. Y aquí, ya. Fuerte, 33. 33. Entonces ahora lo que van a hacer es palpar para que sientan cómo es la transmisión de la vibración de las cuerdas vocales de manera normal, ¿no? Ya ahorita después de que revisen vamos a ver cuándo aumenta y cuándo disminuye. O cuándo creen que va a aumentar la transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales. Así de largo es. ¿Cuándo aumenta? ¿Cuándo aumenta la transmisión de las vibraciones vocales? No, el tono de voz no tiene que... Lo que estamos evaluando es si hay una patología respiratoria. Cuando hay un respiro ronquera. ¿Cómo se transmite mejor el sonido? ¿No? Si se solidifica, va a haber una mejor transmisión de sonidos, van a estar aumentadas. ¿Y dónde se solidifica? ¿En qué síndromes de condensación pulmonar? En las neumonías, ¿no es cierto? En cambio, en los derrames pleurales, la transmisión de la vibración de las cuerdas vocales va a estar disminuida, porque ahora entre su mano y el pulmón, ¿qué cosa hay? Líquido, sea agua, sea sangre, ¿no? O en el quilotórax no se va a poder, ¿qué he dicho? ¿Qué ceros celulares? Si va a chatear, vaya afuera. Hoy no estoy de humor para estar soportando que no estén haciendo lo que tienen que hacer en clases. Si quieren chatear, háganlo afuera, pero no en prácticas. Por la parte de la Y neumonía. he dicho que no tomen anotes en prácticas, pongan atención. Luego llega su examen y no saben. Me ponen sus manos donde sea. Ese es el momento de que vean y luego refuercen. ¿Ya? No voy a volver a repetir. ¿Qué más? Entonces eso, van a estar disminuidos en los derrames, ¿no es cierto? Y van a estar aumentados en las neumonías. ¿Ya? Ahora palpen en su compañero, no se va a cansar de 33, si alguien puede cambiar, cambien, ya está mujer o sea varón, para que repasen, ¿no? Y vean, en él están conservadas, ¿no? No voy a ¿Hacemos otras obras?